Buenos días, Dios los bendiga a todos desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista, Cristo Rey y Nuestra Señora del Carmen. Elevamos nuestra plegaria. Hoy estamos celebrando a San Roque, 17 de agosto, San Roque. Escuchamos esta alabanza que el Señor nos tiene preparado para nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Roque, bendiciones a todos los roques que tenemos en nuestra comunidad, en nuestras familias. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos, a todas, que en este nombre llevan, que hoy es día de su santo, hoy es día de sus cumpleaños en el Señor. Bendiciones. San Roque, enfermero en el año 1378. Escuchen, enfermero. Roque significa fuerte como la roca. Este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue a favor de los pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones ha llegado pestes o epidemias, porque consigue librar de la enfermedad y del contagio a muchísimos de los que se encomiendan a él. Quizá él pueda librarnos de la epidemia peligrosa, como por ejemplo el SIDA y hoy el COVID. Bueno, eso ya se lo agregué yo, ¿no? San Roque nació en Montepierre, en una familia sumamente rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones, repartió el dinero entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios. En ese tiempo estalló la peste de tifo y la gente moría por montones por todas partes. Roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados. A muchos logró conseguirles la curación solo con hacerles la señal de la Santa Cruz sobre su frente. A muchísimos ayudó a morir bien y él mismo le hacía la sepultura porque nadie se atrevía a acercárseles por temor al contagio. Con toda práctica, la más exquisita caridad, así llegó hasta Roma y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los apestados. La gente decía al verlo, ahí va el santo. Y en un día, mientras atendía a un enfermo grave, se sintió también él contagiado de la enfermedad. Su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlcera. Para no ser molesto a nadie, se retiró a un bosque solitario y en el sitio donde él se refugió ahí nació una aljibe de agua cristalino con la cual se refrescaba. Y sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad empezó cada día a tomar un pan de la mesa de su amo, a irse al bosque y llevárselo a Roque. Después de varios días de repetirse el hecho, el dueño se le entró curiosidad y siguió los pasos del perro hasta que encontró al pobre llegando yaguiento en el bosque. Entonces lo llevó a Roque a su casa, lo curó de sus llagas y enfermedades, y apenas se sintió curado, dispuso el santo volver a la ciudad, a Montepierre. Pero al llegar a la ciudad estaba en guerra, los militares se confundieron con un espía y lo encarcelaron. Y así estuvo 5 años en la prisión, consolando a los más prisioneros, ofreciendo sus penas y humillaciones por la salvación de las almas. Y el 15 de agosto del año 1378, fiesta de la Asunción de la Virgen Santísima, murió como un santo. Al prepararlo para echarlo al ataúd, descubrieron que su pecho una señal de la cruz que su padre le había trazado de pequeñito, y se dieron cuenta de que era el hijo del que había sido gobernador de la ciudad. Toda la gente de Montepierre acudió a su funeral y desde entonces empezó a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlo por montones de tantos siglos. Lo pintan con un bastón y obrero de peregrino, señalado por la mano de una de las llagas y con el perro al lado ofreciéndole el pan. Que San Roque bendito nos libre de las enfermedades, de las epidemias y los contagios del cuerpo y del alma. Amén. Bueno, pues hoy tenemos esta imagen
miren, que nos muestra hoy en San Roque, que nos libre de esta epidemia en el nombre de Jesús. Por los méritos de su divina infancia, el niño hermoso, Jesús divino y glorioso, nos dé salud y paz. San Roque intercede por nosotros. Amén. Bueno, pues hermanos, hoy tenemos este día de gracia y bendición en esta festividad de San Roque. Vamos al Evangelio del día. Vamos a prepararnos hoy martes para el Señor en este Evangelio que continúa el mismo tema de ayer, cual el joven rico regresó triste y angustiado porque tenía muchos bienes y no quiso vender, no quiso ofrecer los bienes por los pobres para seguir a Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces: ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 11 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquel que por mí haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o esposos, hijo, o propiedad, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el día de ayer nos escuchamos que el joven rico había cumplido todos los mandamientos y le dijo a Jesús: eso lo he cumplido desde muy niño, desde mi niñez. Y acordémonos que toda disciplina nos trae riqueza. Vamos a ver los disciplinados de los Juegos Olímpicos, que algunos regresaron con medalla, y otros que regresaron conociendo Tokio. Tú y yo no lo conocemos, y eso es una riqueza cultural. Cuando uno de fuera, uno de la localidad, iba a tener la oportunidad de ir a conocer Tokio, y a pesar de que no haya ganado una medalla, ha traído la riqueza del conocimiento, porque se infiere de que todos esos viajes son gratuitos por la competencia a nivel nacional. Se infiere. Pero en fin, la riqueza que han adquirido en el nivel cultural es una riqueza que nadie se la va a quitar. En un viaje se vuelve uno rico en el conocimiento y en la gracia del Señor. Por ello mismo, más aún aquel que ganó una presea de bronce o una de plata o una de oro, la riqueza sigue intacta. Sobre el que trajo una medalla y sobre el que no trajo una medalla, realmente la riqueza del conocimiento es amplia. Por eso mismo, cada disciplina tiene una riqueza. Y aquel joven se había disciplinado en su vida moral, espiritual, real, y alcanzó una riqueza. Y esa es la pregunta que le aqueja y se conduelen los discípulos. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos.
Al oír esto, los apóstoles se espantaron porque el caminar con Jesús nos da una riqueza espiritual, una riqueza de su, ¿cómo puedes decírtelo? Una riqueza formal de la presencia, o sea, de la presencia de Dios. Y por eso mismo, cuando tú agarras una personalidad de tu oración, una personalidad de tu dedicación en la vida de la iglesia, una personalidad, cuando tú tomas esa personalidad te vas haciendo una riqueza. Y esa personalidad, por ejemplo, tú eres un predicador de esta parroquia, eres un predicador y tienes el camino de aprender. Y lo que aprendes no te cuesta dificultad enseñarlo, ponerlo a la enseñanza, y esa es una personalidad que te está dando el Señor y está adquiriéndote una riqueza. Y que de repente diga, oye Padre, ¿me podías permitir que ese predicador que está en tu casa, que está en tu parroquia, pueda ir a predicarme a los catequistas de mi parroquia? Sí, que vaya. Y de repente a otro estado, y de repente a otro estado, y de repente a otro lugar. Entonces ese predicador está adquiriendo una personalidad de Dios, y ahí está adquiriendo una riqueza cultural y una riqueza específicamente de gracia. Dentro de esa riqueza también la remuneración, que muchas veces viene muy poca o a lo mejor abundante. Pero aquellos apóstoles le preguntaron, entonces Señor, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Porque pues la riqueza nos acompaña. Jesús no está peleado con la riqueza. Jesús no tiene problema con la riqueza. Él ha hecho rico a un personaje llamado Abraham. Tan grande era su riqueza que ya no había compatibilidad con su sobrino Lot, de la cual los empleados o los esclavos o los siervos se peleaban entre sí por la grandeza del territorio que había. Y en el territorio que había, por consiguiente, tenían mucha confrontación. Y le dijo a Abraham, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas para atrás, yo me voy para adelante. Norte, sur. Y entonces, en ese contexto, cada quien salió por su rumbo, y dice la palabra que salieron con cientos y cientos de bienes que el Señor les ha confiado por la obediencia a la gracia de Dios. Pues así hablamos de la grande cantidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, que salieron de Egipto. Habla de miles y de miles que salieron del Egipto, de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, y de ahí la riqueza abundante. Dios no está peleado con la riqueza. Dios, por consiguiente, observa que la riqueza la hemos puesto como una idolatría. Ese es el punto de la cual no es conveniente tener ese proceso de ambición. Cuando es idolatría, cuando es un ídolo la riqueza, que tú ya tienes bienes, y esto es mío, y nadie me lo toque, y quien me lo toque me lo tiene que devolver. ¿Y dónde lo pusieron? ¿Y dónde está mi teléfono? ¿Y mi billetera? ¿Quién agarró mi billetera? ¿Y mi carro? ¿Quién tomó mi carro que ya no tiene gasolina? Y etcétera, etcétera, etcétera. De todas esas realidades que nosotros vamos viendo, que va haciéndonos que nos separemos de la gente, cuando los bienes deben de unirnos a la comunidad, a la necesidad de los demás deben de unirnos, a la necesidad de otros, no separarnos. Mis bienes deben de acercarme a ti, y debemos de acercarnos porque los bienes son para eso, para compartir en una comunidad. ¿Cómo se hace una comunidad? Compartiendo los bienes. Mira, ahorita yo te estoy compartiendo el bien del conocimiento, el bien del entendimiento, el bien de la sabiduría, el bien de la espiritualidad que me ha acompañado Dios, que yo le he hecho caso en mi oración personal,
y en esa oración la preparación diaria que el Señor nos invita a tener. Y ese es un bien que nos está haciendo a nosotros para hacer comunidad. Ahora, ¿qué pasa con la economía? También lo mismo, pero cuando nosotros nos vamos separando en esa situación de los bienes materiales, vámonos separándonos y vamos haciendo de eso una idolatría llamada egoísmo, soberbia, orgullo, avaricia, avaro, y se le llama a Dios Amón, Manón, ahí lo leí, está ahí arriba el libro, está ahí arriba, perdón. Y entonces ese Dios te hace tener una posesión de no querer compartir. Y lo que compartes lo mides, y lo que das lo cuentas, y los favores que haces los cobras. Pues esa parte es de la cual dice Jesús que difícil es que un rico entre al reino de los cielos, porque todo estamos cobrando. Es que yo te hice un favor hace unos días, y no está hablando nada más de una riqueza económica, está hablando de la riqueza en relación a tu personalidad. Y esa riqueza el Señor nos invita a tener ese cuidado, esa cautela, ese espíritu que debemos de saber acompañarnos. Por eso mismo Pedro pregunta, nosotros entonces, ¿quién se podrá salvarse? Y Jesús responde, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso mismo cuando dice Jesús que es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello, y el camello en el término cultural del pescador es ese ojo de aguja, el hilo que se le hace un nudo ciego y que tiene que pasar, y pasa, y dice que pasa. Dice, es más fácil que pase el ojo de un camello, que pase el ojo por la aguja, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, y ese es el camello. Lo que en términos culturales del pescador es la aguja, y pasa la aguja por el ojo, y está estire, y ya pasó. Entonces dice Jesús ahí que para Dios todo es posible, para el hombre es imposible. ¿Por qué? Porque nos vamos poseyendo, vamos siendo posesivos. Entonces, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, dice Pedro, no lo hemos dejado todo, y lo hemos dejado todo para seguirte. Entonces Jesús hace la mención de una lista que a ti y a mí nos preocupa, una lista que muchas veces creemos que a Dios se le va a olvidar qué es lo que se nos ha dado, y no con el fin de cobrarnos los que nos da, sino que nosotros nos poseemos de los bienes. Yo les aseguro que en esta vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo aquel que por mí haya dejado, repito, todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos, esposas, propiedades, recibirá el 100 por 1, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos que son los primeros serán los últimos, y muchos que son los últimos serán los primeros. Ahora te traigo y te rebobino la vida de San Roque, una vida de mucho dinero, un hombre de muchos bienes, y se dedicó a a repartir entre los pobres la necesidad, y a ver en esa necesidad por los enfermos, por los necesitados, y más aún dándole entierro digno a los fieles difuntos.
Bueno, pues hoy en esa vida de San Roque, que estamos hoy en esta situación de ese año que él vivió, pues miren ahora en este tema del 2021 que nos está acompañando la pandemia y que el Señor nos invita a tener varios roques o varias mujeres que con esa actitud de San Roque tengan en esa valentía, en esa fuerza, en esa decisión. Que Dios nos llene de gracia, que el Señor nos llene de fortaleza, que el Señor nos llene de dicha, que el Señor nos llene de su amor. Que por los méritos de su divina infancia, el hermoso niño Jesús, el bellísimo niño Jesús, el magnífico y bello niño Jesús te conceda lo que le pidas. Por la sangre preciosa de Cristo te colme de gracia y bendición. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, te doy bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo la presencia del obispo Carlos Briceño Ars y tu servidor, sacerdote Jesús Rosa Jiménez, servidor de esta comunidad en esta parroquia. Dios los bendiga en la diócesis de Veracruz Puerto. Desde aquí deseamos bendición a todos. Les invitamos a que compartan esta página y necesito un favor de todas, de todos los que están en la página, un favor grandísimo. Ayer estaba hablando con un técnico sobre la situación de nuestra transmisión, de esta transmisión que estamos dándole. Gracias a Dios, al paso del tiempo, hemos tenido una audiencia grande en el Facebook. Gracias a Dios. Voy a decirles ahorita, por ejemplo, de la celebración de ayer que tuvimos en la tarde, de ayer lunes, que es San Lunes y el cuerpo lo siente porque es lunes. Tuvimos una audiencia de 3.095 personas alcanzadas con 122 mensajes o comentarios. En estas 3.200, 3.095 por lo menos necesito 1,000 que le den like en la página del YouTube. En la página del YouTube, así la puedes encontrar. Con 1,000 que le den like, 1,000. ¿Por qué quiero 1,000? Porque ahí podemos transmitir conforme el nuevo programa que tenemos presente de instalar aquí en la parroquia sobre la situación de tomas amplias. Poner una cámara casi arriba del coro y esa cámara poderla manipular 360 grados y hacerle un zoom de distancia de 15 metros a 2 metros. Ya está vista el material, pero yo no lo puedo ocupar con el Facebook. El Facebook no tiene toda la aplicación propia de, ¿cómo se llama?, de los sistemas que me pide y me exige estos hermanos míos, Mauricio de Querétaro y otro ingeniero de Querétaro que ya ayer me apalabraron y me dieron el tips. Y bueno, pues yo ya quisiera, y claro, va a ser a través de todo el sistema, pero la cámara ahora va a ser allá arriba, con la transmisión desde aquí, a través de la vía inalámbrica, vía internet. Es decir, este aparatito que es la cámara se va a conectar, se va a poner allá arriba, se va a cablear hasta el módem y del módem va a repetir aquí. Pero no se va a transmitir aquí, como yo ahorita tú me estás viendo, pero a través de mi teléfono. No, el día de mañana nada más va a transmitirse allá arriba y de lo que vayamos allá arriba se va a ver aquí abajo, pero no se va a transmitir lo que voy a ver aquí abajo, sino lo que se va a ver allá arriba. Y allá arriba te voy a mostrar dónde es allá arriba, mira, ahí estamos enfrente del altar. Y bueno, pues allá arriba es el coro
y allá arriba es lo que se quiere poner la cámara. Probablemente ahí en medio para que tenga un trayecto y después se pongan al altar. Figúrate que estamos viendo el Santísimo desde allá arriba. El Santísimo de arriba y que nomás lo veas en la pura custodia allá, conforme lo hemos tenido los jueves. Ahora, ¿qué me vas a ayudar? ¿Qué me vas a ayudar? Pues nada más me vas a ayudar en 1000 likes en el YouTube. No te pido, como dice por ahí el tema de los hermanos que fueron que fueron allá a las Olimpiadas, que dicen que por eso no trajeron medallas, porque pues estamos identificados que no quiero ni oro ni plata. No quiero ni oro ni plata, solamente lo que quiero es romper la piñata y por eso no se trajeron medallas. Bueno, pues yo no te estoy pidiendo centavos, yo nomás te estoy pidiendo que le des un like a la página del YouTube. Y tiene la misma imagen la misma imagen de la nube, con una imagen de Mamita María del Carmen y una imagen al costado de Cristo Rey. Y dice parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen. Esa, dale like. Por supuesto que se está ocupando, por ejemplo, ahorita esto se transfiere allá, pero no se puede transmitir allá porque no tengo 1000, no he tenido 1000, ahora yo necesito 1000 likes allá, para que ese sistema lo pudiéramos ocupar y tenemos un panorama mucho más, de tal manera que yo pueda estar allá enfrente y tú con el Zoom, bueno, a lo mejor yo lo tengo que ocupar a otra persona para hacer estas transmisiones específicas, porque la persona tiene que manipular la cámara desde la computadora o desde el teléfono. Todavía no sé bien esa situación, pero al rato voy a tomarle una fotografía y te la voy a subir aquí para que veas la página y puedas ayudarnos en esos live que necesitamos para que YouTube me permita transmitir vía en vivo y podamos tener ese sistema que deseo para nuestra transmisión en el nombre de Jesús. Que Dios los colme de gracia y bendición. Feliz martes para todos. Dios los bendiga.